Bien, bienvenidos a nuestra segunda sesión sobre las herramientas de cálculo en el caso de la integración para las ecuaciones de la física clásica. Antes de iniciar con las operaciones de integración, vale la pena aclarar que existen dos tipos de integrales, las integrales definidas y las integrales indefinidas. La diferencia entre una y otra la verá específicamente en su curso de cálculo. Por el momento simplemente vale la pena tener en cuenta que las funciones o las herramientas matemáticas que nos van a servir para deducir las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado provienen de las derivadas de las integrales indefinidas. Integrales indefinidas. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer caso. Cuando una constante es un factor o multiplica la función que contiene la variable independiente. En este caso, iniciamos escribiendo el símbolo de la integral, esta S alargada que implica una suma infinitesimal, que contiene a la variable dependiente y el cambio infinitesimal de la variable independiente. Esta es la notación. No tiene nada de operación, simplemente es una simbolización. Entonces eso va a ser igual a la integral de dicha función con respecto al cambio infinitesimal en la variable independiente. Entonces, ¿cuál es el chiste de esta notación? Que la constante se puede extraer del proceso de la integración y después multiplicarla una vez que obtengamos el resultado de la integral. En otras palabras, las constantes no las tomamos en cuenta como tal. Operamos primero la que tengamos que integrar y luego multiplicamos la constante nuevamente. Siguiente caso, la integral de una constante. Esta va a ser de utilidad particular para el movimiento uniformemente acelerado, ya que la aceleración en ese caso es una constante. Entonces iniciamos escribiendo la notación de integración. Nuevamente es este lado izquierdo de la notación exactamente igual. Entonces, ¿cómo se opera esta constante? Entonces la constante regresa y usted debe tener en cuenta la variable independiente. Esta variable va a regresar multiplicando a la constante. Más un valor inicial, una constante inicial. En el cálculo, a esta constante inicial no se le presta demasiada atención. Sin embargo, cuando vayamos a integrar las funciones del movimiento uniformemente acelerado, esta constante se va a volver extremadamente importante y va a ser expresada en las mismas unidades en las que quede la variable al lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, si usted está integrando la aceleración para obtener la velocidad, entonces la constante que se suma aquí a la derecha va a ser la velocidad inicial. Por el contrario, si usted está integrando la velocidad para obtener la posición, entonces esta constante va a ser la posición inicial. Siempre va a estar expresada en las mismas unidades que la variable que resulta al lado izquierdo del procedimiento de integración. Bien, el siguiente caso es cuando usted necesita integrar una suma. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, iniciamos por escribir la notación de integración. Y usted requiere integrar todo esto. Entonces, esta regla nos dice que la integral de una suma
es igual a la suma de las integrales de cada parte por separado. Entonces usted puede integrar primero una sección de la suma, colocar el signo más que separa y luego integrar por separado la otra sección de la suma o de la resta que esté realizando. Siguiente caso, la derivada de 1 sobre x, que es igual a x a la menos 1. Esta será igual al logaritmo natural de x más una constante que representa un punto inicial. Bien, finalmente para que lo que nos respecta, queda el último caso, que es el más complejo y el más útil, que es la integral de potencias de x. En este caso, n puede ser cualquier número excepto menos 1, ya que el caso de menos 1 ya lo trabajamos en el caso de la integral de 1 sobre x. En ese caso se da una integral especial. Para todos los demás casos donde n no vale igual a menos 1, se aplica la siguiente fórmula. Ya sé que la fórmula a primera vista se ve un poco complicada, pero al aplicarla se dará cuenta que puede incluso realizarse esta operación de forma mental. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bien, primer ejemplo. Digamos que tenemos que integrar a x, que es como el caso más simple. Entonces la notación de integración va a ser igual a primero escribir la x, que es lo que no va a cambiar. Luego la barra del fraccionario y el valor unitario como factor que no cambia la expresión. Ahora, recuerde que cuando x está escrito sin ningún exponente, se asume que el exponente es 1. Entonces, por el momento vamos a asumir que es 1. Entonces, 1 más 1 va a ser igual a 2. Y en el exponente tenemos que hacer la misma fórmula que hicimos abajo. Como abajo nos dio 2, significa que en el exponente también debemos escribir un 2. Ahora solo resta escribir lo bonito. Por último, hay que escribir una constante. Sí, ya sé, a veces se me había olvidado escribir la constante en la fórmula inicial. Disculpen. Bien, recuerden que la constante va a adquirir sus valores dependiendo realmente del valor que usted esté integrando ya en los casos de física concretos. Por el momento siempre hay que tener en cuenta que siempre se va a sumar una constante. Bien, vamos con otro ejemplo. Digamos que tenemos que integrar x al cuadrado. Volvemos a escribir la notación de integración. Y aplicamos la fórmula. Entonces, escribimos la x, que es lo que no va a cambiar. La barra del fraccionario, que lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y el 1 como factor que no cambie la expresión. Entonces, recuerde que la parte de abajo es n más 1. En este caso n vale igual a 2, entonces 2 más 1 es igual a 3. Finalmente, ese mismo valor que nos dio en esta suma lo escribimos como exponente más una constante y ahora solo nos resta escribirlo bonito.
Bien, eh, esas son todas las herramientas que vamos a necesitar para nuestros primeros problemas de física clásica. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.